Antes que nada, gracias por la invitación y poder compartir esta presentación en medio de este congreso. El tema que voy a tocar es el tratamiento de la hormona de crecimiento en la talla baja idiopática. Vamos a definir en primer lugar qué cosa es talla baja, que es básicamente lo que ustedes ya conocen, pero vamos a definirlo un poquito más claramente, y luego a qué nos referimos con talla baja idiopática. En realidad, cuando definimos talla baja, estamos hablando a la talla debajo del percentil 3 en la curva de crecimiento o menor a las 2 desviaciones estándar del promedio para edad, sexo y población. En general podemos decir que talla baja son aquellos pacientes que en general van a llegar, que no necesariamente son pacientes, sino niños que en general van a llegar a una talla de adulto menor de 1,50 y en mujeres y menor de 1,63 o algunos 1,60 en hombres. Si podemos ver y hiciéramos una gráfica de la curva de crecimiento, veríamos que este es el promedio de la talla, esta es la curva de crecimiento del percentil 3 al percentil 95. Todos aquellos que están por debajo del percentil 3 o menos 2 desviaciones estándar del promedio, digamos, estamos hablando de una talla baja. Cuando uno hace un enfoque de talla baja en general, uno debe definirla en este algoritmo, que es el que más claro habla. Hay una talla baja normal, que está dada por pacientes que en general la familia son de talla baja y que por lo tanto van a ser de talla baja ellos también, y los que tienen un retardo constitucional, que si bien es cierto son de talla baja cuando uno los ve, tienen un retardo en su edad ósea, o sea, tienen una reserva de crecimiento que posteriormente les puede permitir llegar a una talla normal. Por el otro lado tenemos la talla baja patológica, aquella que primeramente la diferenciamos de los que son talla proporcionada, o sea, niños que su segmento superior e inferior son proporcionados, y ahí tenemos la talla baja de causa prenatal, donde vamos a tener, digamos, lo que es el retardo de crecimiento intrauterino, que hoy también es indicación para tratamiento con hormona, y las tallas bajas postnatales, sea por diferentes causas, endocrinológicas, déficit de hormona de crecimiento, alteraciones del cortisol, trastornos cardiovasculares, asmas severas, o sea, todos los sistemas posteriores o normales que encontramos y que pueden producir talla baja. Y desproporcionada, como ustedes ven, cuando la relación entre segmento superior e inferior no muestran una desproporción, y ahí tenemos las displasias esqueléticas. Nosotros lo que vamos a tocar es esta talla baja normal, y por eso podemos definir actualmente a qué se llama, cuáles son los criterios para definir talla baja idiopática, que según consenso ha sido aprobado por la FDA. Primero son tallas y pesos normales al nacer, o sea, no hay niños acá con retardo de crecimiento intrauterino, sino tallas y pesos normales para la edad gestacional, una talla menor a menos 2,25 desviaciones estándar, o sea, están por debajo del mínimo, del promedio para la edad del paciente, del sexo y el grupo poblacional, con proporciones corporales normales y no evidencia de alteración endocrina, sistémica, nutricional, cromosómica, metabólica, ósea, ni alteración por medicamentos, ni retardo de crecimiento intrauterino. Los otros aspectos son que las pruebas de evaluación de hormona de crecimiento en estos pacientes son completamente normales, y básicamente gran parte, si no la mayor parte, incluye todos los pacientes que vimos en la diapositiva anterior, que son talla baja familiar y con retardo constitucional en el crecimiento. Y la predicción final en estos pacientes va a ser de menos de 1,62 en hombres y 1,50.5 en mujeres. Digamos que este es el factor, la causa por la cual en realidad se comenzó a indicar el tratamiento en estos pacientes. Pero debemos mencionar también que la hormona de crecimiento fue aprobada para esta talla idiopática, porque la hormona de crecimiento ya se aprobó normalmente hace casi 30 años su uso, pero debemos decir que la FDA aprobó su uso en talla baja idiopática en el 2003, o sea que estamos hablando de prácticamente 12 años de uso ya de esta hormona, para pacientes con tallas menores a menos 2,25 desviaciones estándar,
en relación al promedio, como mencioné, para edad, sexo y población, con dosis que ya vamos a hablar más adelante y que pueden incluso aumentarse. Lo que sí vamos a comentar más adelante también es que hay una relación entre mayor dosis cuando usamos en los pacientes y que cuanto más temprano el tratamiento, que puede usarse de los 5 años, la respuesta es mucho mejor. No existe ningún criterio bioquímico para iniciar el tratamiento. En estos dos grupos de talla bajas que yo les mencioné, que son la talla baja genética normal, ustedes conocen que el que es genético, la ubicación está en percentiles bajo en la curva de crecimiento, o sea, debajo de las -2 desviaciones estándar, hay un antecedente de talla baja familiar y la edad cronológica es igual a la edad ósea. Es lo que antes, o lo que uno generalmente dice, que cuando vienen dos padres bajitos, que queremos que el hijo sea alto, cuando en realidad genéticamente los dos son bajos. Y es real en general el diagnóstico que se hace en este sentido. Y aquí pueden apreciar ustedes la curva, esta es la curva de crecimiento y estos pacientes están debajo del percentil mínimo con la edad ósea acorde con la cronológica. Si la edad ósea está acorde con la cronológica, significa que esa es la talla real del paciente, porque estamos midiendo su edad. La edad ósea es la que determina dónde estamos ubicados. O sea, si un paciente, para entendernos, tiene 9 años y su edad ósea tiene 9, significa que la talla que tiene es su talla real. Si el mismo paciente tiene 9 años y su edad ósea es 7, significa que estamos midiendo a un paciente de 7 años que en algún momento va a recuperar ese retraso y va a tener una talla mayor, que en algunos casos la talla puede llegar a lo normal, estando inicialmente con una talla baja. Entonces, en este caso uno podría, en este caso, digamos, lo que uno puede ver es, bueno, ese es en cuanto al anterior, al talla baja genética. En el otro, que es el retardo constitucional en el crecimiento, el paciente también está en un percentil bajo en la curva de crecimiento con un antecedente, en este caso, de talla familiar normal. O sea, los padres no necesariamente son bajitos, el paciente es bajito porque tiene un retardo en la edad ósea en relación a la cronológica que le da una talla menor y que normalmente lo va a recuperar, pero solamente en la época de la pubertad, no antes. Uno de los aspectos más importantes para el uso de la hormona de crecimiento en la talla baja es por qué usamos, si el paciente es un paciente sano, si el paciente no tiene ninguna alteración, ¿por qué utilizar un tratamiento? Y uno de los fundamentos en que se basan estos tratamientos es, quizás algunos, es como los aspectos psicológicos. Todo esto está siempre en discusión, pero ese es uno de los aspectos más importantes. La talla baja puede ser un factor de riesgo para problemas psicosociales. Pacientes con talla baja pueden tener baja autoestima, inmadurez social, ser hostilizados o recibir bullying. La mayoría de estudios muestran que la talla baja no impide un funcionamiento normal y es difícil también determinar el impacto de la talla baja en la adaptación psicológica. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Por qué hay estas tallas bajas idiopáticas? En realidad lo que se sabe y lo que se cree es que como la misma talla genética, la causa está en los genes. Hay alteraciones, algunas de las cuales ya se han visto, factores genéticos, genes relacionados al crecimiento, genes, el SHOX, el HOMebox, que es un gen también relacionado al crecimiento, alteraciones en los receptores de hormona, mutaciones en el domain extracelular, o sea, básicamente la causa vendría a ser de tipo genética. ¿Cuáles son los estudios que hay hoy en día? A estos niños con talla baja se les ha comenzado a dar hormona de crecimiento. ¿Y cuáles son los resultados? Aquí les voy a mencionar algunos de los estudios, digamos. Uno de los últimos estudios que pueden ustedes apreciar acá es el de Sotos, que es un estudio publicado recién ahora en el 2014, con 88 niños tratados con dosis de 0,32 miligramos, que para que vayamos entendiendo equivale a casi una unidad por kilo por semana de la hormona, y comparados con 300 niños, pero no tratados en 9 diferentes estudios. En realidad no fue un estudio doble comparativo, o sea, algunos les dieron y a otros no. A estos les dieron y compararon con algunos estudios donde no les habían dado. Y lo que ellos demuestran es que en los 5 o 6 años de tratamiento los pacientes ganaban entre 9,5
centímetros en promedio, lo cual va de 7,4 a 11,6 en hombres y 8,6 centímetros en mujeres, o sea, en la talla final. O sea, es evidente que hay una ganancia en la talla de estos pacientes. Otros estudios, como ven ustedes acá, que algunos los vamos a ver un poco más adelante, muestra el estudio de Witt y colaboradores, que en una dosis un poquito más que la anterior, también había una ganancia de 7,2 centímetros, el de Buchlis una ganancia de 6,8, el de McAfee, en este caso solo en 8 niñas de talla baja familiar, la ganancia fue de 7,5 y aquí sí se usó control. Algunas se le dieron, a las otras no, y al final se vio que las que recibían tenían 7,5 centímetros más. El de Alberson-Wickland muestra 8 centímetros de ganancia en la talla, el de Hintz 9,2 centímetros y 5 en hombres y 5,7 en mujeres. El de Ken muestra una ganancia de 1,7 a 2 desviaciones estándar en 7 años de tratamiento. El de Count Silverman, que es también del 2014, sobre 300 niños, 316, a una dosis de 0,3 y 0,41, y se individualizó la dosis, se dio una dosis estándar, la ganancia también era de más o menos 7 a 10 centímetros en 4 años de tratamiento. ¿Cuáles son los resultados de todos estos estudios en estos pacientes? Todos mostraron que había una eficacia comprobada del uso de la hormona y una importante ganancia en la talla final. Número 2, que había una seguridad en su uso con escasos efectos colaterales como mialgias, cefaleas ocasionales, pero nada que comprometa la seguridad del paciente. No efectos sobre el inicio de la pubertad, que era uno de los problemas que uno podía pensar que podrían haber, como que la pubertad viniera más temprano y lo cual disminuía el efecto del tratamiento. No ha habido ese efecto, y lo que es evidencia es que a mayor dosis en estas etapas no iniciaba o alteraba el inicio de la pubertad, o sea, no adelantaba la pubertad. ¿Cuáles son los factores que hacen que la respuesta sea mejor en estos niños? Los factores, el número 1, que yo diría que es uno de los más importantes, es la edad temprana del inicio de tratamiento. O sea, cuanto más temprano comenzamos el tratamiento, mejor es la respuesta al tratamiento y menor costoso es la respuesta al tratamiento. No hay que olvidar que la hormona de crecimiento 1 es una hormona lamentablemente muy cara, y número 2, es una hormona que se da por kilo de peso. A mayor kilo de peso, mayor costo de la hormona. Quiero también hacer un acápite en decir, si bien es cierto, la hormona de crecimiento es una hormona cara, no es como a veces le asociamos que la hormona de crecimiento solamente es para los ricos. La hormona de crecimiento, como vamos a ver, no en esta patología, sino en otras, como el déficit de hormona de crecimiento, como el síndrome de Turner, en realidad es una necesidad para los pacientes, es para el que la necesita en general, independientemente que pueda o no pueda costearla, uno tiene que buscar cómo poderle darle al paciente que lo necesita. El segundo elemento es la dosis de hormona de crecimiento. A mayor dosis, mejor respuesta, y ese es el otro aspecto que tenemos que considerar y que quiero decirlo ahorita para no mencionarlo después. Muchas veces, como la hormona es un poco cara, creemos que si le damos la mitad de la dosis, estamos haciéndole un bien, y eso no está de acuerdo. O sea, si ustedes dan dosis menor a las estipuladas, los resultados no son buenos. Si ustedes le dan 5 días o 6 días en vez de 7, que son los que hay que dar, los resultados no son buenos. A veces creemos que si ahorramos un poco, ahorrándole sea a la seguridad o a la institución, vamos a conseguir buenos resultados, y en verdad estamos gastando y no estamos obteniendo los beneficios que deberíamos. O la usamos y la usamos bien, o no la usamos. Creo que ese es un aspecto que debemos siempre considerar. En medición de potencial de crecimiento importante, ver si los padres son relativamente, cuanto más altos los padres, mejor a veces es la respuesta del paciente, y una frecuencia de aplicación de la hormona, que es lo que mencionaba, a mayor regularidad, mejor respuesta. Cuanto menos deje el paciente de aplicarse la hormona, mayor va a ser el crecimiento. No hay que, si hoy día sábado llegué, era muy tarde y eso se aplica en la noche y estoy cansado, te aplico mañana, ese día que no le aplicamos resta ganancia en la talla que vamos a obtener, y eso es sumamente importante que lo entendamos.
¿Qué otros factores hay? La velocidad de crecimiento del primer año. Si el primer año lo damos regularmente y hay una buena respuesta, significa que el pronóstico con la hormona en los años siguientes va a ser favorable. La medición del IGF-1 o somatomedina. Como ustedes saben, la hormona de crecimiento no actúa directamente sobre el hueso. La hormona de crecimiento va al hígado, va al riñón y activa otra hormona que en inglés se llama Insulin Growth Factor 1, en castellano se llama somatomedina. Y es esta la hormona que en realidad nos hace crecer. Una forma de evaluar el tratamiento es medir esta IGF-1. La mejor indicación es cuando este IGF-1 está en el borderline superior para sus niveles normales de acuerdo a la edad o a la pubertad. Y eso implica también que el paciente está recibiendo el tratamiento. La talla al nacer también es un factor y otro es la edad ósea, que generalmente en estos casos no hay mucho retardo en la edad ósea, si es que en alguno lo hay. Estos son algunos de los estudios, ustedes ven acá 14 estudios en 600 pacientes con talla baja idiopática, 3 estuvieron control, pacientes con control, a unos se les dio, a los otros no. En esto fueron los primeros estudios que se usaron y ustedes ven que solamente la ganancia era 3 centímetros. En los estudios posteriores comenzamos a ver ganancias mucho mayor porque el paciente se le daba a tiempo, a menor edad, se le daba en las dosis adecuadas. Y no sé si me pasé en la anterior, no, está bien. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar sobre la hormona de crecimiento de talla baja idiopática? Número 1, que está aprobado su uso en este grupo de pacientes, o sea, no es una cuestión experimental, está aprobado su uso. Número 2, que la respuesta ha mostrado ser completamente favorable en la ganancia de talla final. Y tercero, que es segura, pues no se han encontrado efectos colaterales que sean de importancia. Aquí tienen la comparación de talla finales con hormona de crecimiento versus pacientes que no recibieron tratamiento. Este es un estudio todavía, si ustedes ven en Buffalo, todavía en el 2000, en el 98, y ustedes pueden ver acá que los que recibieron tratamiento tenían una mejor respuesta en talla final que los pacientes que no habían recibido tratamiento. Este es otro de los resúmenes o publicaciones que ven, también esta publicación es del 2002, aquí pueden ver, donde se ve la talla final con hormona de crecimiento en niños con talla idiopática y la relación importante con una dosis adecuada. Esto es algo que yo quiero, porque muchas veces veo pacientes que vienen de provincias y que les dan tratamiento y que les dan menos de la dosis adecuada y no les dan un día domingo y las respuestas no son lo que deberían ser. Entonces, yo siempre quiero insistir y que esto sea quizás lo más importante. Si vamos a usar, usémosla como debe ser. Y acá se puede concluir que la dosis de hormona de crecimiento a 27 unidades, a 9 miligramos por metro cuadrado a niños prepuberales, con talla baja idiopática lleva una ganancia en la talla final de más o menos 7 centímetros, mientras que los que comenzaron con dosis menores eran menos eficaz. Acá pueden ver también todo un trabajo publicado, y esto es del 2005, perdón, o sea, estamos hablando ya casi 10 años, donde ya se habían hecho estudios y todavía se siguen haciendo sobre eficacia y seguridad a largo plazo en tratamiento de hormona de crecimiento, y pueden ver que la conclusión es que estos pacientes demostraron un significativo aumento en la talla con un perfil de seguridad similar a los que tenían los pacientes que han tenido déficit de hormona de crecimiento. Por lo tanto, en ambos los resultados fueron iguales. En este pueden ver en cuanto a la maduración y el inicio de la pubertad, o sea, si darles tratamiento a las dosis que les damos, adelanta la pubertad. Y pueden ver también trabajo del 2006, donde dice que los pacientes con hormonas que recibieron con talla baja idiopática 0,37 miligramos no parecen acelerar el inicio de la pubertad o el adelanto en su edad ósea con los que recibieron dosis menor de 0,24 en pacientes con talla baja idiopática. Desde un punto clínico, nuestros resultados sugieren que la aprobada dosis va entre 0,37, no lleva a un inicio temprano o inapropiado de la pubertad.
que es una de las cosas que también es importante cuando usamos. Acá pueden ver esquemas donde ustedes pueden apreciar pacientes que recibieron hormona de crecimiento y estos los que son placebo, y ustedes pueden ver cómo se alcanzan percentiles más altos en la talla. Aquí pueden ver otro, pacientes los que ganaron, digamos, casi 3.8 centímetros en los que recibieron tratamiento. Esto fueron todavía de los primeros estudios. Hay una dosis respuesta en pacientes que reciben tratamiento y aquí pueden comprobarlo, 239 niños de 10 países, 50 llegaron a la talla adulta, todos los niños tenían talla baja idiopática, todos estaban debajo de 2 deviaciones estándar, todos tenían una edad ósea menor de 10 años o menor de 12 en el hombre, o sea, eran prepuberales, y la velocidad de crecimiento debajo del percentil 25. Todos eran mayores de 5 años con un pico de hormona de crecimiento normal, con función tiroidea, sin alteración orgánica, y a los grupos se les dio 0,24 por semana, 0,24 por un año y luego 0,37 después, y otro grupo 0,37. O sea, se compararon dosis. Y ustedes pueden apreciar cómo que a mayor dosis de hormona la respuesta es mejor en centímetros. Estos que recibían 0,37, 8 centímetros, los que recibían 0,24 y cambiaron a 0,37, 7, y estos que recibieron 0,24, menos de 6 centímetros, o 6. Entonces, este es otro estudio sobre dosis dependencia, talla igualito, menos 2 desviaciones, con la edad cronológica entre 8 y 13, edad ósea menor. A uno no se le dio tratamiento a un grupo, al otro se le dio 33 microgramos, o sea, 0,1 unidad, y al otro 0,2. Este es un estudio de Wickland, o sea, para comparar cuál es la diferencia entre los que no le dimos regular y le dimos un poco más de cantidad. Y pueden apreciar claramente en los no tratados a dónde llegan, digamos, en desviación estándar, y ustedes pueden ver que a mayor dosis la respuesta es mucho mayor. Estos son curvas de pacientes de la casuística que uno ve, digamos. Ustedes pueden ver acá cómo al paciente los encontramos. Si uno no le da tratamiento, él va a seguir en el mismo percentil. Acá le comenzamos un tratamiento y ustedes pueden apreciar cómo el paciente comienza a mejorar. Esta es la última curva de evaluación, donde de estar debajo del percentil 3, el paciente está ahora en el percentil 30. Aquí pueden apreciar otro paciente que estaba en este percentil. Aquí lo vimos nosotros en general y aquí comenzamos. Una teoría que tengo yo, o sea, producto de mi experiencia, que probablemente pueden consultarle, acá está la doctora, el doctor Cabello y otros endocrinólogos. Yo soy un creyente de que en realidad cuando un niño está debajo del percentil mínimo en la curva, si uno no le da un tratamiento no sé cuánto tiempo con hormona, el paciente no va a llegar a la curva y no vamos a llegar a una buena talla. Toda demora en el inicio del tratamiento hace que posteriormente esa misma ganancia nos cueste mucho más y los resultados no sean tan buenos. Aquí pueden apreciar otro, donde pueden ver, el paciente se le vio acá, pero el paciente decidió, aquí se le indicó un tratamiento, el paciente no quiso venir, no quiso recibir el tratamiento y volvió acá. Como ustedes ven, la curva había caído y sin embargo con el tratamiento el paciente está entrando ahorita en la curva. Y acá tienen otro donde también lo encontramos aquí debajo del percentil 3 y ustedes pueden ver que ahora está casi en el 40. Es un tratamiento que ha ido comenzando y ha ido subiendo en la curva. Estos son de los estudios de pacientes no tratados, ¿no?, comparados con un paciente en tratamiento, el último que hizo el estudio, y pueden ver que la ganancia es evidente, digamos, es un estudio de Soto que les mencioné al inicio. Acá también tienen pacientes de diferentes etapas que han recibido tratamiento. Ustedes pueden ver acá cómo, estando en el percentil mínimo, comienzan a subir y llegan a una buena talla, o en este otro grupo igualito, comenzaron acá y llegaron a un buen, o este que también estaba debajo del percentil 3 y la curva es ascendente. ¿Cuáles son los efectos adversos cuando uno usa hormona de crecimiento?
El monitoreo internacional en el tratamiento muestra de que en realidad la hormona es segura. Hasta el día de hoy no hay algo que a mí me impida decirle al paciente, hay un 1% que tu hijo pueda tener algo que me impida darte. Eso es lo real, lo que hay hoy en día. Puede haber en algunos casos sí, no frecuentes, yo diría muy infrecuentes, cuadros de hipertensión endocraniana benigna o de quizás un poco de ginecomastia, ocasionales artralgias, algunos aumento de la insulina en ayunos, algunos se decía resistencia a insulina y antes les medíamos la glucosa, que hoy día yo particularmente ya no le mido. Y por la FDA, aparte de la talla baja idiopática, ustedes pueden ver todas las aprobaciones que hay hoy día para el uso de la hormona de crecimiento. Tienen acá el déficit de hormona de crecimiento en niños, hoy día también se usa en déficit de hormona de crecimiento en adulto, en el síndrome de Turner, en la insuficiencia renal crónica, en el retardo de crecimiento intrauterino, en el síndrome de Prader-Willi, en la talla baja idiopática. Pero hay otros cuadros, como van a ver acá, algunos que aquí aparecían como posibles indicaciones, pero que ya se están usando. Ustedes saben que la hormona de crecimiento no solamente es para crecer, es una hormona anabólica, mejora la síntesis de proteínas, disminuye las grasas corporales, hay una serie de factores benéficos adicionales. Eso explica por qué se usa en pacientes, se puede usar en pacientes que no hay crecimiento cuando hay un cuadro severo y uso severo de corticoides. Podría ayudar a atenuar la ausencia de crecimiento. En quemados, en displasias óseas y acondroplasia, los resultados lamentablemente no son muy favorables, pero hay nuevos avances ahora en cuanto a acondroplasia y en el uso en tratamiento de las mutaciones, que nos va a permitir llegar por otra vía a mejorar la talla de estos pacientes. Algunos lo usan, pero no está aprobado en antienvejecimiento, en SIDA, por el mismo hecho del proceso, en inducción de la ovulación, en procesos catabólicos. Estas son las dosis que están aprobadas por la FDA. Y yo les quiero a todos los que de alguna forma manejan, y no son endocrinólogos pediatras o no endocrinólogos, que se acuerden que la dosis ideal para utilizar es 1 unidad por kilo por semana, que debe utilizarse todos los días, de lunes a domingo, y no dejar ningún día. Eso es sumamente importante, no le demos menos dosis que la que, si lo vamos a usar, usémoslo bien. Si lo vamos a usar a menos dosis o 4 o 5 días a la semana, que lamentablemente todavía vemos eso, en realidad los resultados no son favorables y no ganamos lo que deberíamos de ganar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para su uso? Que el paciente tenga un tumor en actividad, como es lógico, o que las epífisis óseas estén cerradas. ¿Cómo controlamos el tratamiento con hormona de crecimiento? Un minuto, doctor Raimundo. Con un control periódico con el médico cada 3 meses, con un IGF-1 y con la edad ósea. ¿Cuánto tiempo se tiene que dar la hormona de crecimiento? Mientras haya una evidencia de crecimiento progresivo y no se presente cierre epificiario, uno podría usarla. Esto es una de las cosas que lo voy a cortar, que es lo que siempre le preocupa a los padres. Doctor, la hormona puede producir tumores y esa es una cosa que vuelve y vuelve. Y una de las cosas que ya se ha probado es que no hay evidencia en los miles de casos de hormona de crecimiento que pueda posibilitar la aparición de tumores. O sea, no se ha demostrado la aparición de tumores por el uso de la hormona de crecimiento. Es más, en pacientes que tienen, como ustedes ven acá, la indicación de uso aprobado de hormona de crecimiento para pacientes con déficit de esta hormona causada por tratamientos básicamente con radiación en tumores craneales y que los pacientes curaban del tumor pero no crecían, mostraban que darle la hormona de crecimiento no hay recurrencia de los tumores. Ya hace 15 años que en Estados Unidos y en todo el mundo pacientes por radiación, por tumores cerebrales, mejoran y vuelven a su crecimiento normal. Es evidente que cualquier alteración que se presente posterior o durante el uso de la hormona tratará de atribuirse a esta, ¿no? Eso pasa con cualquier tratamiento que damos y más aún si este tratamiento es tan largo. Ya no dio tiempo como para mostrar la cantidad de tumores o trastornos neoplásicos en niños, en el INEN, que no tienen, o sea, que aparecen porque aparecen y no es porque tenga que ver o la hormona de crecimiento sea el elemento fundamental. Cuando encontramos a alguien
que probablemente estuvo recibiendo tratamiento, quizás era uno de estos niños que iba a ser el tumor y no tenía nada que ver con un tratamiento hormonal. Esto también es de Cayetano, la cantidad de tumores que hay, no viene al caso. Esto solamente para mostrar, ya para terminar, que cuanto más temprano comencemos el tratamiento, mejor es la respuesta. Y que la variación en el tratamiento en el primer año, la respuesta es mucho mejor y que luego en verdad va disminuyendo, pero siempre hay una buena respuesta en el tratamiento. Y esta es la curva de dosis-respuesta. A medida de que vamos dándole la dosis adecuada, el paciente va creciendo adecuadamente. Y eso es todo. Les agradezco por su tiempo. Gracias, doctor Reutemann. Vamos a ceder el podio al doctor Emilio. Posteriormente les puede permitir llegar a una talla normal. Por el otro lado tenemos la talla baja patológica, aquella que primeramente la diferenciamos de los que son talla proporcionada, o sea, niños que su segmento superior e inferior son proporcionados, y ahí tenemos la talla baja de causa prenatal, donde vamos a tener, digamos, lo que es el retardo de crecimiento intrauterino, que hoy también es indicación para tratamiento con hormona, y las tallas, tallas bajas postnatales, sea por diferentes causas, endocrinológicas, déficit de hormona de crecimiento, alteraciones del cortisol, trastornos cardiovasculares, asmas severas, o sea, todos los sistemas posteriores o normales que encontramos y que pueden producir talla baja. Y desproporcionada, como ustedes ven, cuando la relación entre segmento superior e inferior no muestran una desproporción, y ahí tenemos las displasias. Antes que nada, gracias por la invitación y poder compartir esta presentación en medio de este congreso. El tema que voy a tocar es el tratamiento de la hormona de crecimiento en la talla baja idiopática. Vamos a definir en primer lugar qué cosa es talla baja, que es básicamente lo que ustedes ya conocen, pero vamos a definirlo un poquito más claramente, y luego a qué nos referimos con talla baja idiopática. En realidad, cuando definimos talla baja, estamos hablando a la talla debajo del percentil 3 en la curva de crecimiento, o menor a las 2 desviaciones estándar del promedio para edad, sexo y población. En general podemos decir que talla baja son aquellos pacientes que en general van a llegar, que no necesariamente son pacientes, sino niños que en general van a llegar a una talla de adulto menor de unos 50 y en mujeres normales, y básicamente gran parte, si no la mayor parte, incluye todos los pacientes que vimos en la diapositiva anterior, que son talla baja familiar y con retardo constitucional en el crecimiento. Y la predicción final en estos pacientes va a ser de menos de unos 62 en hombres y unos 50.5 en mujeres. Digamos que este es el factor, la causa por la cual en realidad se comenzó a indicar el tratamiento en estos pacientes. Pero debemos mencionar también que la hormona de crecimiento fue aprobada para esta talla idiopática, porque la hormona de crecimiento ya se aprobó normalmente hace casi 30 años su uso, pero debemos decir que la FDA aprobó su uso en talla baja idiopática en el 2003, o sea que estamos hablando de prácticamente 12 años de uso ya de esta hormona, para pacientes con tallas y menor de 1,63 o algunos 1,60 en hombres. Si podemos ver y hiciéramos una gráfica de la curva de crecimiento, veríamos que este es el promedio de la talla, esta es la curva de crecimiento del percentil 3 al percentil 95. Todos aquellos que están por debajo del percentil 3 o menos 2 desviaciones estándar del promedio, digamos, estamos hablando de una talla baja. Cuando uno hace un enfoque de talla baja en general, uno debe definirla en este algoritmo, que es el que más claro habla. Hay una talla baja normal, que está dada por pacientes que en general la familia son de talla baja, y que por lo tanto van a ser de talla baja ellos también, y los que tienen un retardo constitucional, que si bien es cierto son de talla baja, cuando uno los ve, tienen un retardo en su edad ósea, o sea, tienen una reserva de crecimiento que postesquelética. Nosotros lo que vamos a tocar es esta talla baja normal,
y por eso podemos definir actualmente a qué se llama, cuáles son los criterios para definir talla baja idiopática que según consenso ha sido aprobado por la FDA. Primero son tallas y pesos normales al nacer, o sea, no hay niños acá con retardo de crecimiento intrauterino, sino tallas y pesos normales para la edad gestacional, una talla menor a menos 2,25 desviaciones estándar, o sea, están por debajo del mínimo, del promedio para la edad del paciente, del sexo y el grupo poblacional, con proporciones corporales normales y no evidencia de alteración endocrina, sistémica, nutricional, cromosómica, metabólica, ósea, ni alteración por medicamentos, ni retardo de crecimiento intrauterino. Los otros aspectos son que las pruebas de evaluación de hormona de crecimiento en estos pacientes son completamente